buenas noches, bendiciones para todos. Señor los bendiga a todos y también a todos aquellos que se unen con nosotros por medio de esta transmisión virtual de la palabra de Dios. Es mi oración, mi deseo, mi corazón que seamos edificados en la palabra, animados, desafiados, entusiastas para continuar sirviendo al Señor fielmente. Amén. Estos estudios del domingo en la noche vamos a continuarlos hoy sobre historia eclesiástica. Hemos estado cubriendo siglo tras siglo, comenzando desde el primero, ¿verdad? De la iglesia prístina, la que el Señor fundó, que quedó en Jerusalén, y de ahí ellos sobre esa base comenzaron a expandirse, a hacer que cundiera el evangelio y a ganar almas para Cristo y a establecer más iglesias. Pero ya sabemos que el apóstol Pablo fue el que Dios escogió, el Señor Jesús escogió para que fuera el apóstol que saldría de los linderos de Jerusalén, del pueblo judío, y que se dedicara enteramente al ministerio entre nosotros los gentiles, gloria a Dios. Respondiendo a este trabajo del apóstol Pablo, es lo que el Señor se propuso hacer y que está propuesto todavía continuarlo haciendo, de que su palabra, su verdad, sus doctrinas, después de que somos salvos, sean conocidas, abrazadas, que nos entreguemos a ellas y que nos cueste lo que cueste, pero que mantengamos firme las enseñanzas de la palabra de Dios. En respuesta pues de Pablo y de todos nuestros antepasados y nosotros también en la actualidad, es a lo que responde esto que el Señor Jesús prometió a su pueblo, a sus iglesias verdaderas. Leamos de nuevo Mateo 16, verso 13. Mateo 16, 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mientras ustedes andan ahí conversando con amigos, vecinos y otras personas desconocidas, ¿qué es lo que murmuran acerca de mí? ¿Qué impresión les he dado yo? Dígame, negativa, positiva o indiferente, ¿qué? Y entonces ellos dijeron, a verso 14, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido ya muerto, decapitado al comienzo del ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Pero algunos, como Herodes mismo, creía, ¿verdad?, que Jesús era Juan el Bautista que había sido resucitado. Y mucha gente pues creía esas cosas, ¿verdad? Otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Así pues que había una diversidad de opiniones, de percepciones de la gente, y el Señor, después que oye eso, entonces más directamente a ellos les pregunta y les dijo, verso 15, y vosotros mis discípulos, vosotros que me conocéis bien, que me han oído bien, que cito las escrituras del Antiguo Testamento, que les predico con convicción, con la verdad de Dios. ¿Qué es la impresión que tienen de mí? Y entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el ungido del Dios viviente. Bueno, esta expresión, tú eres el Cristo, significa el ungido, el enviado, el Mesías, el que fue asignado por Dios desde el cielo, que fue ungido por su mismo Padre para ser enviado acá a la tierra. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No un ángel,
como algunos, hay una religión por ahí que dicen que él fue la encarnación del arcángel Miguel. No, él es el creador de Miguel, él es el Dios en la carne. Y al decir el Hijo de Dios, pues todo lo que tiene el Padre lo posee el Hijo. El Hijo es tan eterno como el Padre, el Hijo es tan todopoderoso como el Padre, el Hijo es todo suficiente como el Padre, el Hijo es todo igual que el Padre, ¿verdad? Y el Padre le ha dado toda la autoridad al Señor Jesucristo. Y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado eres, dice, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí estos pronombres son en singular, todo es directamente dirigido a Pedro, ¿verdad? Pero dice en el siguiente versículo 19, y a ti, y el pronombre en plural está en griego, el pronombre plural está también en la Biblia en inglés, las antiguas versiones, porque no es singular, sino en plural, a ti, cuando está diciendo mi iglesia, que es el conjunto de discípulos, los que están en pacto con Él para continuar haciendo su obra, creyentes, salvos, bautizados, que han acordado a ser discípulos del Señor para aprender de Él y hacer su obra. Y cuando dice, pues, a ti te daré, a la iglesia, no a Pedro, pero a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ustedes les daré, a ustedes mi iglesia les daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, todo lo que recibiereis, todo lo que aprobareis, todo lo que autorizareis, dice, será también autorizado, será también reconocido, será también endosado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, todo lo que despidieres, todo lo que despegares de ti, todo lo que rechazares de ti, ¿verdad? Dice, será también reconocido en los cielos. Hermanos, ese Señor envistiendo de autoridad, la misma autoridad de Él, inyectándola, inoculándola en su iglesia que Él iba a dejar aquí en la tierra, ¿verdad? Y la promesa de Él es, ¿verdad? Al decir estas cosas, todo lo que ustedes hagan acá, allá en los cielos, yo ya lo habré hecho también. Y todo lo que ustedes deshagan y desconozcan y se desliguen de ello, yo también lo habré aprobado de esa manera. Esto es sumamente precioso, hermano. Esto es sumamente precioso, que la iglesia tiene la autoridad, el privilegio, el honor de hacer la obra del Señor, y es como que el Señor mismo la está haciendo acá en la tierra. Qué benditos somos, qué privilegiados que somos. Gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Amén. Pero basado en eso, pues, ¿verdad? De que Él establece su iglesia, que la deja acá en la tierra para que luego haga esta obra del reino de los cielos. El Señor Jesús estaba abarcando ya
las edades de las edades, el tiempo que ya ha transcurrido de más de 2000 años desde que Él hizo esta promesa, y está abarcado todo este tiempo. Y si faltan 1000 años más o 500, y ojalá que no falten más de eso, ¿verdad? Una semana, un mes, un año, lo que sea, está abarcado todo ese tiempo de que la iglesia estaría acá, protegida por Él, guiada por Él, empoderizada. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Casi en inglés se usa mucho eso, to empower, ¿verdad? Quiere decir darle poder, empoderizada por Cristo Jesús, porque en Efesios 3, del versos 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en su cuerpo, representativo de Él mismo aquí en la tierra, que es el conjunto de hombres y mujeres salvos, bautizados, autorizados para hacer su obra. Iglesias independientes, autónomas, responsables solamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no permite que alguien más tenga jurisdicción sobre ella, solamente Cristo. Dice: a Él sea la gloria en cada una de estas iglesias que pertenecen según las enseñanzas del Nuevo Testamento a Cristo Jesús, en la iglesia en Cristo Jesús. ¿Por cuántas edades? Pues dice, no dice por unas cuantas, pero por todas las edades, todas las centurias, todos los milenios que iba a estar acá en la tierra, sin faltar un solo día. Dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que se llama la perpetuidad de la iglesia, la promesa del Señor, que su iglesia estaría aquí hasta que Él venga. Pues después de todo, es lo que también prometió en las vísperas de su viaje al cielo, un momento antes de levantarse en vilo, que ellos lo miraron subiendo y subiendo y subiendo y extendiendo sus manos, bendiciéndolos y dándoles la gran comisión, ¿verdad? Porque dice acá en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó, les habló diciendo, y estas son las últimas palabras de Él, después de aparecerse por 40 días y 40 noches a ellos, como iglesia, instruyéndoles más acerca del reino de los cielos. Dice que los llevó ahí a Betania, que está cerquita de Jerusalén, y entonces ahí en esa montaña de los olivos, se levanta en vilo y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo la he recibido ya de mi Padre, porque he hecho todo el trabajo de mi vida perfecta, complaciente a Él, no le fallé en nada, en muerte también, en sufrimiento y en muerte en la cruz del Calvario, por los pecados no solo de ustedes, pero de todo el mundo, por haber sido sepultado y levantarme de la tumba, que Él me levantó de la tumba, probando mi obra perfecta de salvación, de redención, de reposesión de todos los hombres y mujeres, de todo el universo contaminado de pecado por Satanás. Todo ha sido consumado, dice el Señor. Y el Padre por eso me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo toda la autoridad que me ha concedido el Padre, por tanto, id y haced discípulos. Ustedes son mis discípulos, son mi iglesia, pero vayan y hagan más también entre todas las demás naciones, porque dice: hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándoles. Ya una vez que son salvos, creyentes por la fe en Cristo Jesús, lavados con la sangre del Cordero, nacidos del Espíritu Santo, nuevas criaturas, entonces que confiesan ser hijos de Dios, bautícenles, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ya salvos, bautizados, tengan la escuela bíblica siempre entre ustedes, la palabra de Dios, instruyéndoles, edificándoles en la fe, enseñándoles que guarden todas las cosas, todas las doctrinas, todas las enseñanzas que yo os he enseñado y mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿Se acuerdan que le dije que la gloria de Él la iba a estar recibiendo en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, y siglos es 100 años, ya sabemos, ¿verdad? Y edades, pues son, por supuesto, milenios y épocas que cubren muchos años, pero aquí dice todos los días. Y yo dije hace un momento que ni siquiera un día iba a dejar de existir una de las iglesias del Señor Jesucristo. No importa la persecución tan cruel, amarga, horripilante por la que ellos han pasado, desde siempre habrá una iglesia mía ahí en la tierra. No va a faltar un día en que no haya un cuerpo de Cristo en la tierra. Amén. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El apóstol Pablo, ya una vez que vino a Cristo, siendo judío, así como él era tan celoso, fervoroso, ardiente en servir en el judaísmo, así también una vez que conoció a Cristo como su Salvador personal, se entregó de tal manera a Él que lo vemos inmediatamente, el mismo día que fue bautizado, siendo miembro en la iglesia de Damasco, cuando Ananías vino, oró por él y luego lo bautizó y todo lo demás. Dice que inmediatamente estaba predicando a Cristo. Y este hombre, dice la palabra de Dios acá, en Romanos, capítulo 15, versos 19. Vea qué bonito. Ya sabemos que él trabajó fervientemente en Antioquía, estuvo enseñando ahí la palabra de Dios. El Espíritu Santo luego lo escogió para enviarlo como misionero a otras regiones de los gentiles, y él hizo 3 viajes, cubría un territorio, luego volvía a la iglesia, daba su testimonio, según Hechos capítulo 13 y 14. El segundo viaje abarcaba todavía extensiones más amplias de territorio, venía, daba su reporte a la iglesia de Antioquía, así como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces después también en el tercer viaje abarcó más y llegó hasta Roma y hasta España. Ya estamos hablando de Europa, hermano, estamos hablando de 1000 millas de distancia desde Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Se imagina usted, hermanos? Caminando, cruzando montañas, ríos, entre fieras, entre enemigos de judíos, gentiles, pero él venía y venía y venía más del oriente hacia acá, hacia el occidente, ¿verdad? Cruzó el mar Mediterráneo, llegó a estas regiones de Europa. La palabra de Dios dice aquí en Romanos, capítulo 15, versos 19, 18, comencemos. Yo no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, donde estaba la primera iglesia, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo,
De esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Entonces, aquí tenemos el testimonio del apóstol Pablo, que dice: yo he llegado hasta 1000 millas de distancia de Jerusalén, proclamando el Evangelio, ganando almas para Cristo, fundando iglesias. Hermanos, el apóstol Pablo, Dios lo usó con tanto poder para que esto fuera una gran realidad, en cumplimiento de su promesa que él tenía. Vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones, bautícenles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo esto ocurrió pues durante el primer siglo. Esta región de Ilírico y Dalmacia, que nos dice aquí en Romanos 15, 19, también en 2 Timoteo 4:10 está mencionado inclusive nombres de algunas personas ahí que estaban en esta región de Europa, ¿verdad? En la actualidad, en tiempos modernos, a eso se refiere a Yugoslavia, en Ilírico, Bulgaria, Rumania, Albania, Austria, hay partes de Suiza, de Francia. Hermanos, estamos hablando de una gran región de Europa, Y dice que lo he llenado ya toda esa región con el Evangelio de Cristo. Y escritores, hermanos, como Mr. Gibbons, Moshe, grandes historiadores fidedignos, no obstante no ser bautistas, y más bien escritores neutrales o hasta enemigos de los bautistas, ellos con sinceridad, con honestidad, dan testimonio, ¿verdad?, de que eso estaba poblado de iglesias bautistas, nuevo testamentarias, que enseñaban puramente la verdad del Nuevo Testamento. En la última lección que tuvimos del siglo V y acercándonos al sexto, hablamos de los paulicianos. Hermanos, los paulicianos nacieron precisamente aquí, en este tiempo, ya al comienzo del del segundo siglo, ¿verdad? Ya había todo este impacto de la palabra de Dios en esas regiones. Una de las cosas que la Iglesia católica, la Iglesia del Estado, estaba enseñando un poco más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 1074, por ejemplo, la Iglesia católica estableció por ley, ¿verdad?, el celibato, que los sacerdotes, los ministros, entre ellos, no se casaran, ¿verdad? Pero, ¿qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios? En Mateo capítulo 8, versos 14, tenemos que el Señor Jesús, entrando a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma. En Mateo 8, 14, vuelvo a repetir el texto, si alguien quiere leerlo, no lo voy a leer ahorita. El tiempo abarca tan rápido, y uno trata de cubrir lo más que pueda posible, ¿verdad?, para avanzar. Esta lección acerca de los paulicianos, hermanos, tal vez nos va a tomar unas 2, 3 conferencias más, porque es sumamente preciosa. Estamos hablando de
del apóstol Pablo llegando inclusive hasta estas regiones, ¿verdad? Los historiadores nos dicen que desde este siglo sexto, por lo menos hasta el 12, mira, como 6 siglos, ellos, los paulicianos, eran conocidos en el siglo sexto, en el séptimo, en el octavo, en el noveno, décimo, onceavo, duodécimo, etcétera. Es admirable. Es admirable y estamos hablando de historiadores legítimos, minuciosos, hermanos que escritores de Estados Unidos o de otros lugares que han ido hasta Armenia y hasta Yugoslavia y a las bibliotecas y investigando por toda parte para poner en sus libros en realidad cómo fueron las cosas. Hermano, esto a mí me estremece de emoción. Doy gracias al Señor por estos varones que Dios ha usado inclusive y que nos llenan de gozo al mirar estas cosas tan bonitas de la historia. Por ejemplo, hablando pues del celibato, ya sabemos que el apóstol Pedro tenía su esposa. Si tiene suegra era porque tenía su esposa, ¿verdad? Según Mateo 8:14. Y el catolicismo dice que es el primer papa. ¿Y por qué los demás papas no se casan? ¿Por qué no obedecen en realidad la palabra de Dios como Pedro quiere? ¿Verdad? Porque tienen sus razones obscuras, misteriosas, sobre esto, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, verso 5, mire lo que dice también el apóstol Pablo sobre esto de tener esposa o no tener esposa. 1 Corintios 9:5, cuando él está presentando una apología delante de los corintios por sus acusaciones que tenían contra él. Él dice en el verso 5, bueno, comencemos con el 4, ¿no tenemos derecho de comer y beber? Sí. Ustedes no me dan ningún salario, no me pagan nada, ni a mí, ni a Bernabé, así que no tenemos derecho de no comer, solo ustedes pueden comer, pero nosotros no. Hermano, qué vergonzoso, qué indigno es. Iglesias del Señor Jesucristo que no se preocupen por suplir las necesidades de sus pastores, ¿verdad? Hay muchas iglesias que han hecho eso y espero, hermanos, con ayuda del Señor, que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, joven, adulto, anciano, quien sea, esté consciente. Para eso son los diezmos, para eso son las ofrendas. Debemos de traerlas a la casa de Dios, ese dinero que pertenece al Señor, para usarlo en el ministerio, en su obra. Y número 1 tiene que ser su pastor, bien alimentado y cuidado materialmente, para que no tenga que preocuparse por estas cosas, de cómo traer alimento para sí y para su familia. Pero pues la iglesia está con todo gozo sosteniéndole también en ese sentido. No tenemos derecho, verso 5, de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, ¿verdad? Que no tenemos derecho. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas quiere decir Pedro, el apóstol Pedro, está mencionado acá, ¿verdad? Los demás apóstoles tenían esposas, Pedro también, los hermanos del Señor también. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¡Qué barbaridad! Cuando dice de no trabajar, es porque pues tenían que recurrir a un trabajo secular, ¿verdad?, para mantenerse, pero tampoco la iglesia les daba el visto bueno sobre eso. Así pues que
ni en lo secular trabajaran, que trabajaran nada más en la iglesia, pero tampoco no iba a haber ninguna paga. Hermanos, o sea, esto es crueldad, esto es maldad de hijos de Dios. Iglesias del Señor Jesucristo no incurran en ese grave error, ¿verdad? Amén. Ok, pero el ser pues esposo y padre es inclusive enseñado, ¿verdad?, en la palabra de Dios como requisito para ser ministro. Y ya miramos pues que desde ese tiempo los pastores, las iglesias tenían sus discusiones al respecto, ¿verdad? Pero en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, verso 4, verso 11, dicen que eso es requerido del hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto las iglesias lo enseñaban, lo practicaban, eran firmes en estas cosas, y por supuesto esto estaba diametralmente opuesto a la práctica antibíblica del catolicismo, de que ellos iban a ser célibes, ¿verdad? Y hasta en la actualidad es así. O también la venta, comenzó a verse la venta de indulgencias. Esto fue más o menos en el siglo XII, ¿verdad? En el año 1190, cuando fue establecido que indulgencias es que llegan al confesionario los pecadores a confesar sus pecados al sacerdote, y entonces él les dice: bueno, hijo, te voy a perdonar estos pecados, pero tienes que pagar tanto, y si quieres de una vez y vas a cometer el mismo error otra vez, entonces pues paga 2, 3 veces y ya estás perdonado, ¿verdad? Era un abuso horrible, es un abuso horrible del catolicismo, ¿verdad? Cómo explota a sus feligreses de esa manera, que paguen dinero para que sean perdonados por sus pecados, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no es por penitencias, no es por rosarios, no es por nada de eso, confesión de pecados a otro pecador, que el Señor otorga perdón. Pero la palabra de Dios dice que esto es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La salvación, el perdón de pecados es un regalo de Dios que está en Cristo Jesús. Él es el que pagó el precio. Él es el que fue castigado y derramó su sangre por nosotros para que seamos perdonados. Amén. En Hechos capítulo 8, verso 20, dice una escritura acá sobre esto. Dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto habla de un hombre, Simón, el mago, que estaba pidiendo este poder a los apóstoles, ¿verdad?, de darle el Espíritu Santo, transmitir el poder del Espíritu Santo a los creyentes, y él pensaba que con dinero podía hacer estas cosas. Dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se concede con dinero. Y en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, un texto muy precioso, poderoso de la palabra de Dios, que nos dice, ¿verdad?, que nuestra redención, nuestra salvación no ha sido lograda con oro, ni con plata, ni con nada de estas cosas, ¿verdad? Dice verso 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vana manera de vivir es mundana, pecaminosa, desagradable delante de Dios, dice, y eso es lo que
han heredado de sus padres. Ustedes son pecadores porque sus padres fueron pecadores y sus abuelos también. Esto es heredado, ¿verdad? El pecado es heredado en todos nosotros como es heredado el apellido. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo tuvieron el mismo apellido que tengo yo, pues es transmitido, por eso lo comparo, ¿verdad? Lo comparamos. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ese rescate, esta compra, esta redención, expiación de pecados, dice, no la recibiste con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay indulgencias, no hay métodos de perdón de pecados por parte de iglesias o de instituciones o de hombres, no importa quién sea, porque se les pague cierta cantidad de dinero. Eso es comerciar con las almas, y de eso le van a dar cuenta a Dios. Pero usted crea lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por supuesto nuestros hermanos paulicianos y todos los demás que hemos estudiado, donatistas, montanistas, tertulianos, etcétera, etcétera, hasta la enseñanza del Señor Jesucristo, hemos enseñado. Nuestros padres en la fe han enseñado, ¿verdad? Que es exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios, hermanos, que el tiempo se ha ido, ha transcurrido. Hay muchas cosas bonitas que vamos a estar viendo más adelante acerca de los paulicianos. Pero estamos hablando desde el siglo VI hasta el siglo XII, inclusive como estas enseñanzas de las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias anabautistas, las iglesias bautistas, sufrieron terriblemente. Hermanos, el azote, la persecución tan horrible contra estos hermanos paulicianos y todo lo demás. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando pues de que todo este evangelio, toda esta enseñanza ya estaba cundiendo por casi toda Europa? En los Alpes, que es esa cadena de montañas europea, magnífica, preciosa, de casi 5.000 metros de altura, ¿verdad? En algunas regiones que es demasiado alta. Hermanos, estos hermanos, por causa de la persecución religiosa establecida por el sistema católico romano, que los perseguían y los atormentaban y los mataban, por miles de ellos eran conducidos a las partes más altas de las montañas de los Alpes y eran tirados, empujados hacia abajo, hermano, para que al caer en las rocas, en las puntas de las piedras, ellos fueran muertos, ¿verdad? Y eso lo hicieron por miles de ellos, centenares de miles de ellos, pero fueron firmes, fueron fieles al Señor, eran tirados al abismo, eran quemados vivos, eran atormentados, pero ellos cantando al Señor Jesucristo en sus últimos minutos de vida, se despedían de esta tierra. Hermanos, estos hermanos bautistas en realidad sí pagaron un precio muy alto. Ahora nosotros debemos de tomar la fuerza, el fervor, la devoción, la entrega a nuestro Señor Jesucristo y a sus doctrinas también, y ser fieles hasta la muerte, porque Él se lo merece. Gracias, mis hermanos, amigos, por escuchar estas lecciones tan preciosas. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan preciosa, por todo lo que nos enseñas, y gracias porque tu palabra es verdadera,
porque a través de las generaciones tú has cuidado la pureza de tu palabra, la pureza de las doctrinas, la pureza de tu enseñanza, la pureza de tus promesas, Señor. Ayúdanos para que nosotros este pendón, esta bandera de la verdad, la sostengamos siempre y la levantemos en vilo, muy en alto, Señor, porque eso es nuestro trabajo como obreros tuyos, como iglesias tuyas, Señor. Ayúdanos, la adversidad, los enemigos, a Satanás, el mundo religioso siempre estará en contra de todas estas cosas, pero así como nuestros hermanos paulicianos, albigenses, montanistas, donatistas, tertulianos, a todos ellos fueron fieles, Señor, danos a nosotros también esa resolución en nuestro corazón de ser fieles a ti, no importa el precio que haya que pagar, porque tú te lo mereces, porque tú eres digno. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.